Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a hablar de esa final de la Kings League, porque la verdad es que está dando bastante momentazos y la verdad es que todos ellos bastante humillantes para uno o para otro. Ya estuvimos hablando ayer sobre cómo Manuel Turizo y también el ex de Shakira pues la tuvieron a ella en esa final de la Kings League. Ya os acordaréis de ese vídeo que os hice ayer. Si no lo sabéis, pues lo tenéis en el canal para poder ir a verlo, pero para haceros un poquito de adelanto, os contaba que Manuel Turizo estuvo cantando la canción que tiene junto a Shakira, Copa Vacía, que por cierto muchos me habéis preguntado: Raquel, ¿tú sabes si le tendrán que pagar algo a Shakira? Pues evidentemente sí, porque esa canción es compuesta por ella misma. Ya nos lo dijo Manuel Turizo cuando no se sabía muy bien cuándo iba a salir, y él explicó que como esa canción es de ella, él no podía elegir cuándo salía o dejaba de salir, por lo tanto necesitaba el beneplácito de ella. No sabemos si ella dio su consentimiento, pero si tú utilizas una canción que no es tuya, pues lógicamente tienes que pagar por esos derechos de autor. Esto lo primero que comentamos ayer sobre esa canción, pero a través del programa Socialité nos han despejado una duda que muchos teníamos de saber qué es lo que estaba haciendo el ex de Shakira mientras Manuel Turizo cantaba esa canción entre comillas junto a Shakira, porque ya sabéis que ella lógicamente no estuvo, la pusieron por los altavoces, algo que también muchos me habéis dicho, como puede ser que él dejara que sonara una canción de Shakira, además en una que ya sabemos que le lanza bastantes pullas, no solo sobre él, sino también yo creo que sobre parte de la familia de su ex. Y era bastante llamativo, aunque claro, ya sabemos que Gerard Piqué pues siempre está buscando de alguna manera sacar a Shakira por en medio para así tener pues más visualizaciones, que es lo que está consiguiendo evidentemente. Pero muchos me habéis dicho que no entienden o no entendéis cómo permitió eso, cuando por otro lado se habla de que en algunas discotecas o en algunos bares se rumorea que él pues dice que no pongan canciones de Shakira. Yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con lo que se lee, con lo que se escucha, porque a veces nos la intentan colar, y creo que esta noticia de que él veta las canciones de Shakira en una discoteca o en un bar pues no es del todo cierto. El caso es que, como os he dicho, a través de Socialité pues nos han traído imágenes y nos han despejado la duda de qué es lo que estaba haciendo el ex de Shakira mientras ella estaba sonando por los altavoces. Pues muy sencillo, se escurrió como una ratilla, igual que en el vídeo de Copa Vacía, y salió por la puerta en el momento que sabía que Manuel Turizo iba a entrar a cantar, seguramente para que no pudieran captarlo las cámaras ni pudieran hacerle ninguna foto de qué es lo que estaba haciendo él mientras escuchaban a Shakira por los altavoces. Eso sí, cuando Manuel Turizo dejó de actuar, cuando cantó todas las canciones que él llevaba en su repertorio, junto con otros cantantes, si no lo habéis visto, pues os lo digo, él entonces volvió a entrar en el estadio del Wanda Metropolitano, que es donde se estaba realizando esta final de la Kings League. Entonces él entró, ni siquiera se miraron, pero como os he dicho al principio del vídeo, pues esta final de la Kings League nos ha traído varias humillaciones. Primero, Manuel Turizo, que llevara de alguna manera a Shakira a esa final de la Kings League, lógicamente aprobado por el presidente, en este caso Gerard Piqué, pues daba la sensación de que podía ser para que todas esas personas que lo han criticado por traicionar de alguna manera a Shakira, pues lo vieran como que ha humillado, os ha burlado, os ha reído de Gerard Piqué. Pues ahora os voy a traer la humillación, para mí enorme, grandísima, que ha cometido Manuel Turizo sobre él mismo, puesto que, como os he dicho, Gerard Piqué, cuando Manuel Turizo entró en el escenario para cantar, él inmediatamente salió del estadio. Cuando él terminó, ya os he dicho que entonces Gerard Piqué volvió otra vez a entrar en el estadio. No le miró a la cara en ningún momento,
Entonces fue Manuel Turizo el que se rebajó y fue a saludar a Gerard Piqué. Pero no solo saludarlo, os dejo varias imágenes donde podéis ver cómo le da la mano a Iker Casillas, que también estaba allí, que ya sabéis que es otro de los presidentes de la Kings League, de uno de los equipos, y estaba junto a Gerard Piqué. A Iker Casillas le da la mano y ya está. Y luego a Gerard Piqué, aparte de ir y hablar con él, mientras se ve claramente cómo Gerard Piqué pasa olímpicamente de él, es él el que le habla, el que le da la mano, y no solo eso, sino que le da, no sé si 3, 4 o 5 abrazos, algo que está claro, como se puede apreciar en las imágenes, que a Gerard Piqué pues le daba bastante igual si lo saludaba o no. Para mí esto es una humillación bastante grande por parte de Manuel Turizo, y es lo que nos han enseñado pues a través de este programa de Socialité, en el que sí que es curioso que, como título ponen que Gerard Piqué se burla de Shakira en la final de la Kings League, es una provocación. Bueno, según el programa lo ven así, puesto que hizo lo de poner la canción de Shakira como pintan ellos para burlarse de su expareja. También dicen que es el rey del marketing, y lo que hizo fue bestial, es una provocación histórica. Bueno, esto ya sabemos que cada uno pues tiene su propia opinión, pero después de esto también sucedió lo que muchos también me habéis dicho en una discoteca, puesto que hicieron una fiesta después de la final de la Kings League, en la que Gerard Piqué fue abucheado en esa discoteca. Os tengo que decir que la mayoría de los vídeos son ese abucheo que le hacen, pero como no me gusta engañaros ni mentiros, pues antes de esos abucheos también había fans, lógicamente, de Gerard Piqué, que cuando se subió al escenario, eso sí, con una copita de agua con misterio en la mano, que dicen que iba bastante contento, iba bastante feliz, pues los fans que él tenía allí pues empezaron a llamarlo por su nombre, Piqué, Piqué, así muy emocionados ellos, claro. Luego por otro lado estaban los que son fans de Shakira y son los que lo abuchearon. Él no se quedó conforme y, como tiene que ser más que nadie, pues les dijo que él es campeón del mundo y que todos los que habían allí no eran nadie. Claro, evidentemente los abucheos con el nombre de Shakira pues sonaron más fuerte todavía, y os pongo el vídeo por si todavía no lo habéis visto, aunque sé que muchos lo habéis visto. Las marionetas de la Kings League. Yo también soy campeón del mundo. Y vosotros no sois nadie. Hacer algo con vuestra vida porque no sois nadie. Tenéis que ser campeones de algo, de lo que sea. Porque ahora mismo sois unas marionetas. Pero la cosa no se quedó solo en esos abucheos que, como os he dicho en un principio, eran fans de él y después fans de Shakira, sino que volvieron a sacar por en medio a Shakira, y en este caso fue Iker Casillas, que si no lo sabéis, pues también para, digamos, acordarse o rememorar ese
campeonato del mundo que ellos ganaron en su día. Pues si no lo recordáis, si no os acordáis, Shakira en ese mundial de fútbol es cuando hizo su gran exitazo de Waka Waka. Pues ¿qué hizo Iker Casillas? Dijo en la discoteca que pusieran esa canción de Shakira. Yo creo que de otra forma más poder humillar así al que supuestamente es su amigo, que yo creo que de amigo tienen poco, pero hizo otra pues humillación, yo creo que hacia Gerard Piqué, poniéndole una canción de Shakira, algo que por otro lado, pues lo que os he dicho de esas noticias que a veces salen de que tanto Gerard Piqué como Clara Chía cuando van a una discoteca o van a un bar les dicen que no pongan ninguna canción, pues evidentemente con esto queda bastante claro que esas noticias no son nada reales, porque si no él no hubiera permitido que esa canción hubiera sonado en esa discoteca, porque si no lo sabéis también estaba Clara Chía, no solo en el campo de fútbol donde se realizó la final de la Kings League, sino también en esa discoteca. La verdad es que la final de la Kings League nos está dejando momentazos aún después de haber pasado varios días. Yo no sé quién de los dos se ha humillado más, si con lo que hizo Manuel Turizo en esa final, si con lo que hizo luego Gerard Piqué después de esa final. Me podéis dejar todos vuestros comentarios, a ver vosotros qué opináis sobre todo esto, qué os parece lo que sigue haciendo Gerard Piqué, sacando a colación siempre a Shakira. Me lo podéis dejar como siempre en vuestras opiniones, que me encanta leeros. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo.